Aquí la señora Vilma Ripoll. ¿Todo bien, Vilma? Sí. ¿Qué te pasa cuando ves por la tele todo el tiempo, los noticieros, lógicamente, programas como el nuestro periodístico, siguiendo paso a paso la investigación por el crimen de Candela? Bueno, yo creo que a la gente y a todos nos pasó que todos nos enganchamos con el caso de Candela. Es decir, a veces dicen que fue la prensa, que todos queríamos saber porque nos incluyeron a todos en lo que significó, además, esa nena tan especial, tan preciosa. Un poco parece que fuera que buscaba ella salirse de ese núcleo familiar ligado a todo tipo de mafia y ¿viste? Abanderada y se había hecho... Bueno, todo ese cuadro es el que nos enganchó a todos en esa situación y nos conmovió. Y después creo que la investigación nos indignó a todos. Y por eso apareció enseguida todo lo que tenía que aparecer, menos, bueno, el cuerpo apareció y lo encontró, además de los 1000 y pico de policías que estaban trabajando, lo encontró un cartonero. También puede ser. Está bien, pero lo que pasa es que... Sobre todo se lo dejaron pocas horas antes. Lo que pasa es que justamente la investigación, es decir, un poco 1800 policías para investigar. Empezaron investigando trata, pedofilia, por ahí, y la verdad que no fueron al ajuste de cuentas, sabiendo, como sabía la policía, de que el grupo familiar estaba íntimamente ligado al delito económicamente organizado. Entonces tenía que venir por ahí. Y entonces creo que todo el tiempo que se perdió detrás de ese tipo de investigación, 1800 policías, incluso le involucraron a la presidenta, creo que ese tiempo que se perdió seguramente tiene mucho que ver con el resultado final de la muerte de la nena. Decís. Y sí, ¿Por qué? ¿Quiénes? Haberle llevado a la familia de la presidenta era un poco por cómo se había iniciado la investigación alrededor de que era trata, de que se la habían llevado, que la habían robado, no, de que era todo y que parte seguramente de la familia sabía... Se sabía de entrada que el ex marido, el papá de la nena, estaba preso. Sí, por eso. Entonces creo que eso es un poco lo que llevaba a que la gente pensara que había sido otra cosa, ¿no? De hecho, la investigación fue para ese lado. Entonces, en general, yo creo que las bandas mafiosas están siempre ligadas a distintos sectores de la policía a veces, del poder político a través de los punteros, los intendentes otras, y de jueces o fiscales, o etcétera, etcétera. Entonces, claro, creo la mafia tiene que estar ahí, entonces. Hay la connivencia. Porque la connivencia... Por más leyes que haya, si hay connivencia en ese lugar, no alcanza ninguna ley de nada, porque no se aplica. Y no alcanzan 1800 policías, por supuesto. Porque el problema fundamental es que el delito económicamente organizado necesita esa convivencia, necesita el amparo del aparato del Estado. Para poder hacer lo que se hace cuando hay droga, piratas del asfalto, cuando hay secuestro extorsivo, cuando hay cualquiera de esas posibilidades que estaban planteadas, hay ligazones con el aparato, incluso con el aparato de inteligencia, porque me podés decir quién tiró al aire el famoso mensaje, si había un montón de mensajes. Y si eso lo registra la CIDE. Entonces... por otra parte, al último detenido, al sexto, al que dicen que fue Hugo, al que fue el autor material, un hombre que se sabía que era un tranza de la droga, ¿cómo se sabía? Todo el mundo sabe todo en un barrio, ¿por qué no lo sabe la policía y por qué no lo mete preso antes de que siga transando? Lamentablemente uno huele que esto pasa todo el tiempo, ¿no? Que en los barrios todos saben quién son, en las villas todos saben quiénes son, y eso es lo que lastima, porque no hay ley que valga frente a ese, todos saben quién es y no se hace nada. Por eso yo creo que ese problema, que hay que encarar salidas de fondo, que no puede ser la ley, Vilma, ¿qué se tiene que hacer desde el Congreso? No, yo creo que no puede ser que se sigan investigando a sí mismos. No puede ser que la policía bonaerense siga investigando el caso cuando todos sabemos que hay un 15% de la policía que está sumariada por casos de corrupción. Por ejemplo, 6.000 sobre 40.000 están sumariados por casos de corrupción. Cosas han cambiado desde la maldita policía hasta ahora. Han cambiado. Sí, la pero Fiscalía no se ha ahora le ordena a la policía... ¿Pero qué? No se ha depurado. Es la única fuerza que sigue desde la dictadura hasta ahora sin haber depurado los que tienen ligazones con la represión del pasado, con la represión actual y con los casos de corrupción. Entonces,
para mí, no pueden seguir ellos solos investigando el caso porque está claro que no van a llegar. O que si se sabe va a ser tarde, o que les dan tiempos para que los responsables máximos no lleguen nunca. Y entonces terminamos siempre alrededor de los perejiles. Entonces, yo creo que hay que lograr que haya organismos de derechos humanos, personalidades ligadas a los casos de impunidad que hayan tenido trayectoria, que puedan participar que participen o que controlen. Que sean los verdaderos fiscalizadores, un poco más de permiso a la sociedad civil. Exacto, que se involucre la sociedad en el tema. Haciendo, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo está haciendo por televisión. Claro. No, y la gente tiene opinión, y la gente de los barrios... tiene acceso a lo que son la información clasificada, lógicamente. Creo que todo el proceso de la investigación tendría que estar por ahí. Y por otro lado, yo creo que hay que involucrar a la ciudadanía tomando medidas con la policía, con la justicia, y creo que tiene que ver con la participación de la gente en la elección del comisario, con la posibilidad... Eso está bueno, la descentralización. Ahora vamos a hablar, porque me interesa mucho... volvemos a nuestro país, a Candela, y bueno, este dislate, ¿no?, que tenemos que hacer, ocupándonos del tema internacional. Difícil. Sí, no, lógico. Pero de cualquier manera, sí, da ganas de opinar sobre... pero sobre todo, no, vamos a... Pero de cualquier manera creo que es importante volver, porque acá el accionar de las fuerzas de seguridad y las formas de encarar las investigaciones que muestran las complicidades con el delito económicamente organizado de sectores del aparato del Estado, creo que nos tiene que hacer replantear la posibilidad de tomar medidas que nos permitan democratizar y depurar la policía y la justicia. Cortito y chiquito, que tiene que ver con la participación ciudadana en un rol fiscal. Sí, por eso creemos nosotros que se pueden tomar una serie de medidas que pueden permitir dar pasos a que la gente tome cartas en el asunto desde los barrios, que por ejemplo es la elección con voto popular de los comisarios, con la posibilidad de revocarlo para obligar a los comisarios a que le rindan cuenta a la gente del barrio, porque después es la gente la que los reelige y no al poder político del puntero, del intendente. Esto, bueno, es interesante. Otro día venís y me lo ampliás, dale. Sí, pero además yo creo que lo mismo con la justicia, los jueces son vitalicios y entonces... elección de los jueces por voto popular, la posibilidad de los juicios por jurados... Está bien, se entiende, habría que ver cómo esto se puede hacer. Y el control vecinal de las comisarías, no la gente yendo a la comisaría para trabajar para la policía. El control vecinal de la comisaría. Me gusta. Y la sindicalización de los policías rasos. Ese es otro para que muy puedan importante. No solo pelear por sus derechos, sino para poder denunciar la corrupción del comisario, que es el que se enriquece con todo esto, y que no sea perseguido o muerto en el intento de poder hacerlo. Lo tengo a Kunkel acá. En un ratito le vamos a preguntar algunas de estas cositas. Algunas de estas, ¿no?, que tenga ganas de contestarnos, ¿no? A ver, sí, me va a responder algo de la inseguridad. Con todo gusto, Misares. Por supuesto que sí. Gracias, Vilma Ripoll, muy amable. No, gracias a ustedes. Vamos a repasar.